Hola, ¿qué tal amiguitos? En este video vamos a resolver el examen parcial de FA1 de la Católica del ciclo 2022-2. Y listo, sin más, comencemos con la primera preguntita. Dice así, tenemos una masita puntual, dice M1 igual 3 kilogramos. Aquí está esa masita. Es soltada desde una altura h, dice, desconocida, sobre una rampa curva y lisa. Ya vamos viendo eso, ¿de acuerdo? A ver, lo que dice es que esta masita de acá va a ser soltada desde una altura h mayúscula que desconozco. Bacán. Luego dice, al final de la rampa la masa M1 colisiona elásticamente con una masita puntual M2. O sea que lo que va a pasar es que esta masita va a ser soltada en esta posición, luego va a bajar a través de la rampa y luego al llegar a la parte baja de la rampa va a impactar con la masita M2, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice esta primera parte. Luego decimos, ¿no? Esa masa dice que colisiona elásticamente. ¿Qué significa eso? Que cuando chocan se conserva su energía. Luego, con una masa puntual M2 de 2 kilogramos, bueno, la que está abajo, inicialmente en reposo. Vamos colocando esos datos, ¿de acuerdo? Primer dato dice que esta cosita lo vamos a soltar, parte del reposo. Empieza a bajar. Y en la parte baja, él tiene velocidad 0. Esa partícula está en reposo. Pero obviamente esta cosita va a llegar con cierta velocidad, que podemos llamarle la velocidad 1, de la partícula 1. ¿De acuerdo? Aquí impactarán. Ya, una vez que impactan, ¿qué es lo que va a suceder? En este momento no lo sabemos. Ya, vamos a seguir leyendo para ver qué podría suceder. Luego dice, ¿no? La masa M2 avanza sobre un piso horizontal liso. Esta masita, ¿no? Acá dice todo, mira, toda esta parte es lisa, todo esto de acá es liso, todo es liso. Muy bien. Luego dice, y entra un rizo de R igual 5 metros. O sea que como consecuencia del impacto que va a suceder aquí, esta masita, después del impacto, vamos a colocarlo por aquí, ¿ya? Ahí, exactamente ahí, un momento de... Acá, casito, ya. Un momentito después del impacto, esa masita, supongamos que ha ganado una velocidad B, vamos a llamarle. Esto, recuerda, sería después de que chocan. Esto de aquí es antes de que chocan. Justamente aquí están a punto de chocar y justamente aquí ya chocaron. Obviamente la masita M1 por el momento no sabemos hacia dónde va. De repente la masita 1 sigue avanzando a la derecha o de repente la masita 1 rebota. Por el momento vamos a dejarlo pendiente. Por el momento lo que sabemos es que la masita 2 se va a mover a través de este rizo. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el problema. Además tenemos que el rizo tiene 5 metros de radio. Bueno, ahí está su radio. La masa M2 sale del rizo y continúa sobre la superficie horizontal lisa hasta impactar con un resorte de constante elástica acá. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Recuerda que esta masita, como producto del impacto, adquiere esta velocidad. Por lo tanto, continúa moviéndose. Una vez que la masita continúa moviéndose, a partir de ahí empezará a subir, digamos, por el rizo, ¿no? Empezará a subir. Posteriormente va a estar de repente por acá. Luego estará por acá. Luego estará por acá. Por acá. Luego estará en la parte horizontal. ¿Qué pasó? Luego estará otra vez en la parte horizontal y luego, como va a salir en el problemita, va a comprimir el resortito. Por acá. Muy bien. Todo eso será el movimiento de la partícula celeste, M2, ¿cierto? Va a empezar a subir, va a estar aquí en la parte más alta, luego empezará a bajar y luego seguirá avanzando y finalmente llegará a esta posición. Seguimos leyendo. Hasta dice impactar con un resorte de constante K, ese valor, si la deformación del resorte máxima es de 2 metros. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Esta cosita viene por acá con cierta velocidad, está pasando por todos los puntos con cierta velocidad y luego sigue avanzando con cierta velocidad y llega aquí al resorte. Cuando llega al resorte empieza a comprimir el resorte. Pero como consecuencia de esa compresión, el resorte ejerce una fuerza, lo cual va a hacer que esta cosita empiece a frenar. Y nosotros sabemos que la compresión máxima siempre se presenta cuando esta velocidad de acá es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahí se presenta entonces la deformación máxima. ¿Siempre es así? Sí, siempre es así. Porque se supone que esa masita empieza a comprimir el resorte porque justamente puede empujarlo, ¿no? Porque tiene velocidad. Entonces dejará de comprimirlo cuando ya no puede empujarlo, cuando su velocidad sea 0.
Después de eso, como el resorte está comprimido, empujará la masita y hará que la masita regrese y haga su movimiento. ¿De acuerdo? Ya, pero eso por el momento no importa. Solamente importa hasta acá, porque hasta ahí nos dicen analizar en el problema. ¿Ya? Muy bien. Comprendido todo eso, entonces vamos ahora sí con las preguntas. Pregunta A. Debemos hallar la rapidez de la masa M2 en el punto más alto del rizo. Ah, ya, me está pidiendo esta rapidez de acá, porque este es el punto más alto del rizo. ¿Esa rapidez te parece bien si le llamamos la rapidez P? Una letra cualquiera, ¿ya? La rapidez P. Quiero la rapidez en ese punto. ¿Cómo hacemos para hallar la rapidez en ese punto? A ver, por este lado no puedo analizar, porque por este lado yo debería conocer la rapidez que está acá. Y por el momento la rapidez después del choque no la conozco. Ni siquiera puedo analizar el choque porque no conozco tampoco esta rapidez. Entonces por el momento no puedo ver por este lado. Sin embargo, podemos analizar después, ¿cierto? Después del choque, bueno, después de este punto, perdón. Podemos ver que por aquí queremos hallar, mejor dicho, su rapidez. Conocemos básicamente a qué altura está con respecto del horizontal. Eso nos sirve para ver la energía potencial. Y a partir de acá podemos analizar hasta este punto. Porque en este punto, si te das cuenta, la velocidad es 0 y la deformación se conoce. Dice el problema que el valor de la deformación es 2 metros. Recuerda que digo valor de deformación porque está comprimido, ¿no? Cuando está comprimido la deformación es negativa. Su valor es 2 metros. Entonces podemos analizar desde este punto que le puedo llamar el punto P hasta este punto que le puedo llamar el punto Q. Analicemos del punto P al punto Q. Para aprovechar esta deformación vamos a utilizar conservación de energía, o en todo caso trabajo y energía. Vamos a ver si se conserva la energía desde el punto P hasta el punto Q. Para eso vamos haciendo un pequeño diagrama de cuerpo libre para observar qué es lo que pasa con las fuerzas que están actuando sobre la partícula. A ver, sobre la partícula en su movimiento están actuando básicamente dos fuerzas en todo este tramo, ¿no? Uno es su propio peso y el otro es la fuerza normal, que recuerda que aparece debido al contacto entre las superficies. Eso pasa en toda esta trayectoria, peso y normal. En esta trayectoria horizontal también, pero obviamente en este caso la normal no tiene una dirección parecida a esta, sino que aquí la normal es vertical, ¿correcto? Y cuando ingresa a este lado, recuerda que aquí hay una fuerza elástica. O sea que cuando ingresa a este lado hay tres fuerzas actuando sobre la masa. Una de ellas es su propio peso, la otra es la fuerza normal y la otra es la fuerza elástica. ¿De acuerdo? Ahora entonces comencemos con la parte A. Decimos por aquí, el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿de acuerdo? Desde el punto P hasta el punto Q. A ver, desde el punto P hasta el punto Q, la única fuerza no conservativa es la normal. No hay más fuerzas no conservativas. Entonces sería el trabajo de la normal desde el punto P hasta el punto Q. Pero como puedes observar en toda esta trayectoria desde P hasta Q, la normal está siendo perpendicular a dicha trayectoria, tanto en la parte recta como en la parte lineal, ¿cierto? En la parte curva, perdón, en la parte recta. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza normal vale 0, lo cual implica entonces que la energía mecánica en P es igual a la energía mecánica en Q. Se conserva la energía, ¿cierto? Se cumple eso. Ahora, energía. Aquí va a ser energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica más la energía cinética. Lo mismo por el otro lado. Energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica más la energía cinética. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Ahora, si nosotros hablamos de energía potencial gravitatoria, necesitamos sí o sí un nivel de referencia. Lo recomendable es que el nivel de referencia siempre lo coloques en el nivel más bajo posible. O sea que el nivel de referencia lo vamos a colocar aquí. Más bajo que eso no hay en el movimiento. Muy bien. Ahí está entonces mi nivel de referencia y por lo tanto te das cuenta que la posición Q se encuentra en el nivel de referencia. Por lo tanto, en la posición Q la energía potencial gravitatoria vale 0. ¿Qué más? En P será 0, no, porque está a cierta altura, no va a ser 0. Energía potencial elástica en P, en ese caso no hay, ¿cierto? Porque recuerda que la energía potencial elástica está asociada a la deformación del resorte. Y cuando el bloquecito, la esferita está en el punto P, el resorte todavía no está deformado. Acá todavía está, tiene que avanzar todo esto para deformar el resorte. Por lo tanto, ahí no hay deformación del resorte, energía potencial elástica en P vale 0.
¿Energía cinética habrá? Por supuesto, porque recuerda que en el punto P tiene rapidez. Si tiene rapidez, tiene energía cinética. Vamos ahora con el punto Q. ¿Energía potencial elástica en Q? Por supuesto, porque recuerda que está deformado el resorte. La energía cinética en el punto Q, en este caso no hay, ¿no? Porque recuerda que estamos hablando de deformación máxima, condición del problema. Como es la deformación máxima, entonces podemos indicar por aquí que esta deformación máxima es 2 metros y ahí justamente ocurre que la velocidad vale 0 y si la velocidad es 0, la energía cinética es 0. Eso es lo que tenemos que analizar. A ver, comencemos. Va a ser la masita M2 multiplicado por la gravedad por la altura, ¿cierto? Recuerda que esa altura es la altura del punto P al nivel de referencia, o sea, es esta altura de acá. Porque recuerda que el punto P está aquí arriba y el nivel de referencia está aquí en esta línea. Esa altura, como te das cuenta, es 2R. Coloquemos aquí 2R. Ya está. Más la energía cinética, que es la masa 2 por la rapidez en el punto P al cuadrado entre 2. Y esta cosita es igual a la energía potencial elástica en Q, que es la constante multiplicado por la deformación al cuadrado entre 2. Ya, si te das cuenta, todo lo que está ahí es dato menos la rapidez en P, que es la incógnita. Así que vamos a reemplazar. A ver, aquí creo que salió feito esto, ¿no? Ahí, así, ¿ya? Ya, ahora sí, vamos a reemplazar. M2 es dato, 2 kilogramos, reemplazamos 2. Gravedad 9,8 aproximadamente. 2 por R, R5, recuerda, dato del problema también. Más la masa 2, que es 2, por la rapidez P al cuadrado, entre 2. La constante de resorte es dato, vale 500. La deformación, recuerda que es 2, está elevado al cuadrado. Todo esto entre 2. De ahí operando tenemos el valor de la rapidez en P, que es 28,35 metros por segundo aproximadamente. ¿Correcto? Con eso entonces se terminó esta primera preguntita. Vamos con la segunda preguntita. Bien, ahora continuamos entonces con B. Dice así. La rapidez de la masa M2 justo después de la colisión. A ver, quiero esta rapidez de acá, ¿no? Justamente un instante después de que ha chocado. Ya, para llegar a esa rapidez no puedo aún analizar la colisión. Recuerda que la colisión yo la analizo conociendo esta rapidez, ¿cierto? En este momento no sé. Esta rapidez de acá la voy a hallar analizando qué es lo que ocurre después de la colisión. Porque justamente después de la colisión, esta masita puede subir porque tiene cierta velocidad. Analicemos entonces entre este punto y este punto, ¿de acuerdo? A esta situación vamos a llamarle M, ¿está bien? M. Vamos a analizar ahora de M a P. Pregunta B. Hacemos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar trabajo y energía. El trabajo de las fuerzas no conservativas desde el punto M hasta el punto P. A ver, el trabajo de las fuerzas no conservativas en toda esta trayectoria, te das cuenta que es básicamente dos fuerzas, ¿no? Es parecido a lo que pasó por acá. Como esta parte es curva, solamente actúa la normal y el peso. Y en esta parte recta, la normal y el peso. O sea que en todo momento está actuando la normal. Será entonces el trabajo de la normal desde el punto M hasta el punto P. Y ahora, como puedes observar, en todos los casos, la normal está siendo perpendicular a la trayectoria, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo que hace la normal, la fuercita normal, vale 0. Entonces, entre el punto P y el punto M, el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0 y por lo tanto podemos afirmar que la energía mecánica en M es igual a la energía mecánica en P. En M, ¿no? En M. Decimos por acá, energía potencial gravitatoria en M más la energía cinética en M. Es igual a la energía potencial gravitatoria en P más la energía cinética en P. Ahora de repente estarás preguntando, ¿no? ¿Pero por qué no colocamos la energía potencial elástica? Lo que pasa es que entre el punto M y el punto P no hay ningún resorte que esté comprimido, ¿cierto? Entonces no tendría sentido colocar la energía potencial elástica. Se coloca solamente si hubiesen resortes deformados en esa trayectoria MP. Como no pasa nada ahí, no hay ningún resorte, no hay nada deformado, no consideramos la energía potencial elástica. Solamente esas dos, ¿ya? Energía potencial gravitatoria en M, para nuestra suerte, el puntito M se encuentra en el nivel de referencia y siempre que un puntito se encuentre en el nivel de referencia, su energía potencial gravitatoria vale 0. Energía cinética hay, por supuesto, quiero hallar justamente esa rapidez.
Energía potencial gravitatoria en P, también hay cierta altura. Y energía cinética también hay, ¿cierto? Así que todo eso vamos a ir reemplazando. Esta cosita es la masa 2. La rapidez en el punto M le hemos llamado rapidez en B, que es la rapidez del choque, después del choque, ¿no? La rapidez en B al cuadrado entre 2. Esto de aquí es igualito a la masa 2, gravedad, por la altura, ¿no? La altura entre el punto P y el nivel de referencia. Esa distancia, esa alturita, 2R. 2R, más la energía cinética, que ya sabemos que es la masa 2 por la rapidez P al cuadrado entre 2. Todo eso conocemos, solamente esto no se conoce. Vamos reemplazando. La masa es 2, la rapidez en B quiero hallar. La masa es 2, 9,8 por 2 por R, recuerda que es 5, más la masa que es 2 por la rapidez en P que hemos hallado por acá, 28,35. Pero recuerda que está elevado al cuadrado, rapidez al cuadrado, entre 2. Y de ahí tenemos entonces la rapidez B. ¿Cuánto vale esto? Aproximadamente 31,62. Aproximadamente 62 metros por segundo. Y listo, chicos, con eso entonces ya tenemos la rapidez que presenta la esferita M2 después de la colisión. Terminada la pregunta B, vamos con la pregunta C. Listo, listo, listo. Ahora vamos con la C. A ver, ¿qué dice la C? Debemos hallar la rapidez de la masa M1 justo antes de la colisión. Ya, a ver, veamos. ¿Qué es lo que ocurre en la colisión, chicos? ¿Qué es lo que ocurre en la colisión? ¿Qué ocurre en la colisión, en el choque? A ver, en el choque por un lado, por aquí tenemos la masita M1, ¿correcto? Aquí está la masita M1. Y por aquí tenemos nosotros también la masita M2. Ya está, bacán, ¿no? La masita M2, por aquí mejor así. Ya, por un lado tenemos nosotros una situación antes del choque, ¿cierto? Podemos observar que antes del choque solamente se mueve la masita M1 con esa velocidad que le hemos llamado V1. Ah, y ahí la masita 2, no, la masita 2 no se mueve. Recuerda que es condición del problema, no se mueve. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Impactan. Ya, el impacto recuerda que siempre es una situación que ocurre demasiado rápido. Ocurre tan rápido que prácticamente es muy difícil analizar cómo es que están cambiando la energía, el momento lineal en el impacto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Analizamos después del impacto y antes del impacto. Un instante después, un instante antes. Ahora, por un lado nosotros sabemos que la masita 2 tiene una velocidad v, la cual hemos calculado previamente, ¿cierto? En esta dirección, la velocidad v. Ya, esta cosita no sé en qué dirección se mueve porque el problema no lo dice. Y yo ahorita no lo sé. Voy a asumir, ¿de acuerdo? Voy a asumir que él después del choque, después del impacto, se mueve a la derecha. No hay problema, no te preocupes, si nos equivocamos, esta cosita va a salir negativo. Si está bien, sale positivo. Bacán. Ya, entonces tenemos tres casos, ¿no? Antes del choque, después del choque y acá tenemos el propio choque. Ya, como en este caso el choque es en una sola línea recta, ¿de acuerdo? Lo que está ocurriendo es que por aquí aparece el peso de la primera partícula y aquí está su normal. Aquí aparece el peso de la segunda partícula y aquí estaría su normal. Ah, normal 1, normal 1. Y aquí su normal 2, ¿cierto? Ya, lo que está ocurriendo en este caso es que la suma de fuerzas sobre el sistema que está impactando, las dos partículas, la suma de fuerzas vale 0, ¿cierto? ¿Pero por qué vale 0? Vale 0 porque básicamente el movimiento es netamente horizontal. Es un movimiento en línea recta. Entonces en la vertical no pasa absolutamente nada. La suma de fuerzas en la vertical es 0. Entonces a partir de ahí concluimos que la sumatoria de fuerzas externas sobre el sistema es igual a 0. ¿Cierto? A partir de ahí podemos concluir eso. Y si eso de ahí es cierto, se cumple que el momento lineal del sistema permanece constante. Y listo, con eso ya podemos entonces plantear nuestra ecuación de choques. A ver, vamos a plantear, ¿de acuerdo? Decimos por aquí entonces, el momento lineal antes del choque, P, del sistema, antes del choque, es igual al momento lineal del sistema después del choque. ¿Listo? Así, ¿cierto? Ya, muy bien. A ver, antes del choque, cierto, recuerda que todos estos son vectores, no te vayas a olvidar, todos estos son vectores. A ver, antes del choque te das cuenta que solamente se mueve esta partícula, por lo tanto será el momento lineal de esta partícula, que es M1, B1. Ya está, dirección I, ¿cierto? A la derecha.
Ya, él no tiene, 0, no pasa nada. Después del choque, acá, sería la masa 1, que es el amarillito, multiplicado por su velocidad A, que es supuesto a la derecha, más el de la masa 2, que es esta cosita, multiplicado por su velocidad, que es supuesto también, bueno, no supuesto, C, que es a la derecha, ¿cierto? Porque tiene que moverse por acá. Ya está, y también. Ya, primero, de esta ecuación te das cuenta que está sobrando ese vector unitario y podemos retirarlo. Pero antes vamos a estar colocando las masas, ya vamos a ir colocando las masas, las masitas. A ver, la masita M1 es dato, mira, acá está, 3 dice. Vale 3. Esto también vale 3, pero esto de acá vale 2, ten mucho cuidado, la masita es 2. Luego también hemos hallado la rapidez que está acá. Esta rapidez que está acá la hemos hallado, 31,62. Listo. Y a partir de ahí tenemos una relación con las velocidades, ¿cierto? Ya, esto podemos escribirlo así. Mira, mira. B1 es igual, este 3 lo paso aquí a dividir, quedaría BA. Más esta cosita entre 3 que he pasado a dividir, siendo 21,08,08. Listo. Aquí te cuento que tenemos nuestra primera ecuación. En esta ecuación tenemos dos incógnitas, ¿no? Que básicamente es la velocidad 1, que es la velocidad que tenía esta partícula antes del impacto, y la velocidad A, que es la velocidad que adquiere después del impacto. Ninguna de las dos la conozco. Necesito una ecuación que me permita determinar una ecuación extra que me permita generar una ecuación más con dos incógnitas. Ya, ¿cómo hallamos esa ecuación? Justamente en este caso hay un dato muy especial, este datito de acá. La colisión es elástica. ¿Qué implica una colisión elástica? Implica que la energía mecánica se conserva en el choque. ¿De acuerdo? A ver, borramos esto para hacer esa partecita. O si no, aquí nomás, a ver, hay que mover esto para que nos alcance el espacio, para no borrar nada, para observar todo el problema de manera global. Ahí, ya. Ahí, y le achicamos un poquitín, ya está. Listo, chicos. Ahora sí, vamos con lo otro. La colisión, recuerda, es elástica. Dato del problema, por tratarse de una colisión elástica, la energía mecánica que hay, bueno, la energía cinética, ¿no? Sabemos que en los choques, en sí lo que se conserva es la energía cinética del sistema antes del choque y la energía cinética del sistema después del choque. Eso es lo que se conserva cuando es un choque elástico. A ver, antes del choque. Antes del choque solamente se mueve esta esferita de acá. Por lo tanto, será la energía cinética solamente la del vale 0, ¿no? Sería entonces M1, B1 cuadrado entre 2. Ya está. Y por el otro lado, después del choque se mueven los dos. M1, BA al cuadrado entre 2 más M2, BB al cuadrado entre 2. Lo primero que puedes observar es que ese 2 está sobrando, así que lo podemos retirar. Ahora vamos reemplazando los valores. Aquí puedo colocar 3, recuerda que la masa B1 es 3, M1 es 3, acá también M1 3, y el último, este de acá, recuerda que es 2, y esa rapidez se conoce 31,62, 31,62 al cuadrado. Ya, aquí tenemos una ecuación, ¿de acuerdo? Podemos reemplazar B1, lo que está aquí, para poder resolverla. Pero primero divido todo entre 3. A ver, reemplazando B1. B1 será esto, que es BA más 21,08 al cuadradito. Esto es igual a BA al cuadrado también. Correcto. Y esto de acá lo operamos. Recuerda que es todo esto entre 3, ¿no? El 3 pasa a dividir a todos. Quedando más 666,5. ¿Listo? Ya, ahora de aquí vamos operando. A ver, esta cosita de acá, esta partecita de acá, si te das cuenta, queda así, ¿no? La rapidez de A al cuadrado más 2 por 21,08 por la rapidez de A más 21,08 al cuadrado. ¿De acuerdo? Operamos todo eso. Puedes observar que esta rapidez de A se va con esta rapidez de A. Operando todo eso acomodando, obtenemos la rapidez de A, que es 5,27 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Que el sentido que hemos establecido es el correcto. Recuerda que yo supuse que esto aparecía a la derecha y como ha salido positivo, está apareciendo a la derecha. Ya, por eso no me pide el problema. Lo que me está pidiendo el problema es la velocidad V1 que presenta antes del choque. Y esa velocidad ya la conocemos porque esa velocidad la vamos a hallar reemplazando esto, ¿cierto? Acá.
quedando 26,35 metros por segundo. Entonces, esa es la rapidez que presenta la partícula M1 antes del choquecito. Y con eso entonces terminamos la preguntita C. Muy bien, amiguitos, ahora vamos con la preguntita D. A ver, ¿qué es lo que dice la preguntita D? Determinar la altura h, esta alturita de acá. Ya, esa pregunta es un regalo, ¿cierto? Porque en este momento nosotros ya sabemos con qué velocidad llega a este punto la partícula M1 y sabemos que esta parte de una altura h con velocidad 0. O sea que solamente vamos a aplicar trabajo y energía para hallar esa partecita. Ya, este puntito de acá, como este es M, a esto le voy a llamar situación I de inicial, porque en sí este es el inicio de todo, ¿cierto? Aquí comenzó todo. Ya, analicemos del punto inicial al punto M, que sería el punto final de la bajadita de esta esferita de masa M1. Decimos, el trabajo de las fuerzas no conservativas desde el punto inicial hasta M. Podemos observar que la única fuerza que está actuando sobre este bloquecito, esta masita, bueno, hay dos fuerzas, ¿no? Pero la no conservativa que está actuando solamente es la normal, porque recuerda que su peso es una fuerza conservativa. Por lo tanto, el trabajo de las fuerzas no conservativas sería el trabajo de la fuerza normal desde el inicio hasta M. Y como te mencioné antes, esa fuerza normal está haciendo trabajo 0. Por lo tanto, aquí va a ser 0, dado que es perpendicular a la trayectoria. Muy bien, ya tenemos esto y ahora sí podemos plantear, ¿no? Que la energía mecánica en el punto inicial es igual a la energía mecánica en el punto M. En el punto inicial, energía potencial gravitatoria más la energía cinética. En el punto final, energía potencial gravitatoria más energía cinética. Ya mencionamos hace un momento por qué no consideramos la energía potencial elástica, ¿cierto? Dado que el movimiento está ocurriendo básicamente lejos del resorte de la parte comprimida, aquí no hay ningún tipo de deformación sobre el resorte. Por eso podemos obviar el resorte. Ahora, energía potencial gravitatoria al inicio sí hay porque hay cierta alturita con respecto del nivel de referencia. Energía cinética al comienzo no hay, porque recuerda que dice el problema que lo vamos a soltar, parte del reposo. Esto vale 0 entonces. Energía potencial gravitatoria en M vale 0, porque fijarse que la posición M se encuentra en el nivel de referencia. Esto vale 0. Y la energía cinética entonces sí hay, ¿cierto? Porque justamente conocemos la rapidez, que es la rapidez B, que hemos hallado anteriormente, esta de acá. Ya, muy bien. Perdón, rapidez 1, perdón, la rapidez, estamos hablando de bloque M1, ¿no? De M1 estamos hablando. Ya, ahora sí. Energía potencial gravitatoria, M1GH, ¿cierto? Para esta posición de acá con respecto del nivel de referencia. Energía cinética en este punto, en este caso es M1B1 cuadrado entre 2. Te das cuenta que M1 está sobrando, ¿cierto? Y entonces H lo hallamos al toque nada más. H es igual a B1 cuadrado entre 2G. Reemplacemos. B1 es 26,35 al cuadrado. Entre 2 por 9,8. Ya está, reemplacemos. A ver. Operando nos sale 35,42 metritos. Y esa es entonces la respuesta a la última pregunta, que es la preguntita D. Y con eso, amiguitos, hemos terminado esta primerita pregunta. Vamos ahora con la segunda pregunta. Listo, amiguitos. Vamos ahora con la preguntita 2. A ver, dice lo siguiente. Un bloquecito de masa M, este de acá, se encuentra sobre un plano inclinado rugoso con un ángulo de 30 grados con la horizontal. Se refiere al plano inclinado que estás observando por aquí. Una cuerdita ideal sujeta el bloque, pasa por una polea real. A ver, la cuerdita es ideal, esta cuerdita es ideal. Ya, lo que es real es la polea. Esta polea de acá tiene masa, tiene radio. Su masa es 2 kilogramos, su radio es 1 metro. Y también dice que presenta momento de inercia respecto de su centro de masa, mr cuadrado entre 2. En el extremo de la cuerda se aplica una fuerza constante horizontal de módulo F igual a 100 newtons, la fuercita que estás observando por acá. ¿Cómo se muestra en la figura? Muy bien. La fricción sobre el bloque es de 5 newtons. Acá hay una fricción, ¿de acuerdo? Luego dice, los pedazos de la cuerda sobre la superficie son paralelas a estas. Determine.
A ver, me dice que este pedacito de la cuerda es paralela a la superficie. Eso implica que la tensión que aparece en la cuerda está en la misma dirección que la superficie. Lo mismo acá, ¿no? La tensión que aparece aquí, que es básicamente debido a esta fuerza, aparece paralela a esta superficie horizontal. Preguntitas. A. Debemos hallar, dice, el diagrama de cuerpo libre de la polea y el diagrama de cuerpo libre del bloque. Ya, muy bien, comencemos a ver rápidamente con la polea. Me parece que está más fácil, ¿no? A ver, la polea por un lado sabemos que tiene masa, su masa es M mayúscula, 2 kilogramos, coloquemos por aquí su masita, su peso, perdón, 2 mg vamos a ponerle. Luego colocamos el valor, ¿ya? Con letritas nomás, mg. Luego recuerda que aquí hay un pivote, ¿no? Porque recuerda que te está diciendo que la polea está girando respecto de su centro de masa. Y justamente la polea gira con respecto de su centro de masa porque aquí hay un soporte. Mira, acá puedes observar, ¿cierto? Hay un soporte que la está sosteniendo en esa posición. O sea que en sí la polea no se está trasladando, solamente está girando. Este soporte que está aquí está sujetando, digamos, a la poleita para que la poleita no se mueva, no se traslade. Y ese soporte le genera una fuerza, que es la fuerza del pivote. Esa fuerza del pivote, recuerda, siempre tiene dos componentes, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que nosotros no sabemos en este momento, para comenzar, en qué dirección está la fuerza del pivote. No sé, de repente está por acá, de repente por acá, no lo sé. Lo que sí puedo indicar es que esa fuerza del pivote necesariamente tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y, que es la que nosotros podemos colocar para poder indicar la presencia de esa fuerza del pivote. ¿Listo? Ya está. Luego aparecen todavía dos fuerzas más. Te preguntarás, pero ¿cómo que dos fuerzas? ¿Por qué dos fuerzas? Bueno, una fuerza por acá, ¿cierto? Hay una fuercita que está por acá, que es justamente debido a esta fuercita F. Ya está. Pero aparte de eso, por aquí también hay una fuercita. Y esa fuercita es la fuercita de tensión. Ah, ya. Esa fuercita es igual a esta fuerza porque es la misma cuerda. No, no es así. Recuerda que eso solamente es cierto si la polea fuese real. Perdón, ideal. Pero como la polea es real, la polea va a girar. La polea es una polea con masa, presenta inercia. Cuando una polea presenta inercia, la tensión en sus extremos, las fuerzas en sus extremos, no tendría por qué ser necesariamente igual. ¿De acuerdo? Entonces recuerda eso, por favor. Siempre que tengas una polea que esté rotando, que esté en rotación, y sobre ella haya una cuerdita, dicha cuerdita va a presentar tensiones diferentes en los extremos de la polea. Por eso esta fuerza de acá es diferente a esta fuerza, ¿correcto? Ya, con eso ya tenemos el diagrama de cuerpo libre de la polea. Hagamos el diagrama de cuerpo libre de la masita. A ver, para la masita su peso, mg. Para la masita, por aquí está la tensión, ¿cierto? Ah, ya, la tensión también es diferente. No, en este caso se trata de la misma cuerda. En este caso solamente hay traslación. La tensión es diferente en la cuerdita cuando hay rotación, como ocurre en la polea, ¿no? La polea está rotando, por eso la tensión que aparece en esta parte, que sería F, es diferente a la tensión que aparece acá. Ya, mucho cuidadito. Acá solamente hay traslación, por eso ahí la tensión es la misma, no hay problema. Luego, por aquí aparece una fuercita que nosotros conocemos como la fuercita normal, ¿cierto? Esta fuercita normal es consecuencia del contacto. Claro, hay un contacto. Hay un contacto entre la superficie inclinada y el bloque. Y eso genera esta fuerza normal. Bacán. Ahora sola y únicamente nos falta una fuerza. ¿Qué fuerza nos falta? Nos falta la fricción. Porque recuerda que dice el problema que hay una fricción sobre el bloque que es de módulo 5N. Y esa fricción tiene que ser cinética. ¿Por qué no es estática? Lo que pasa es que te dice el problema que esto va a estar rotando, ¿cierto? Si esta cosita empieza a rotar, entonces esto al girar va a arrastrar este bloque y este bloque entonces va a deslizar. Y si está deslizando, la fricción es cinética. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Y esa fuerza cinética, fricción cinética, hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Porque por lo que nosotros sabemos, la fuerza de fricción cinética siempre aparece en el punto de contacto, ¿no? O en las superficies en contacto. O sea que la fricción cinética aparece en esta línea, claro, ahí aparece. Lo que debemos ver es si aparece hacia arriba o hacia abajo. Porque recuerda que hacia donde aparece va a depender de hacia dónde desliza él. La fuerza de fricción siempre se opone al deslizamiento. Lo que pasa es que aquí podrían pasar dos fuerzas, ¿no? Dos cosas, perdón. Lo que podría pasar es que esta fuerza sea tan grande que haga que esto suba, ¿cierto? En este caso aceleraría hacia arriba, desliza hacia arriba.
Pero también podría pasar que esto jale con pero tan poquita fuerza que al final esto deslice hacia abajo, ¿cierto? Podría darse ese caso. ¿De qué caso se trata? A ver, comparemos las fuerzas que están intentando que el bloque deslice hacia arriba o hacia abajo. Una de ellas es la fuerza F, ¿cierto? Esa fuerza F toma este valor. Esa fuerza F toma este valor 100 newton. Ya, ese valor 100 newton vamos a compararlo con aquellas fuerzas que están intentando que el bloque deslice hacia abajo. En este caso, la única fuerza que intenta que el bloque deslice hacia abajo es el peso. Ya, pero no todo el peso, una componente del peso. Porque recuerda que el peso tú lo puedes descomponer, ¿cierto? El peso lo puedes descomponer en dos componentes. Esta componente paralela al plano, la cual es mg seno del ángulo del plano. ¿Siempre? Sí, siempre. Siempre la componente del peso paralela al plano inclinado es mg seno del ángulo del plano inclinado. Y obviamente la otra es mg coseno. Ya, esta es la componente del peso que está intentando que el bloque deslice hacia abajo. Y esta fuerza que está aplicada por acá está jalando el bloque para que deslice hacia arriba. Esas dos fuerzas vamos a compararlas. Si esta de aquí es mayor, entonces el bloque irá hacia arriba. Si esta de aquí es mayor, entonces el bloque irá hacia abajo. ¿Listo? Muy bien. A ver, calculemos esto. ¿De acuerdo? Todo lo que está ahí se conoce. La masa recuerda que es 5. La gravedad 9,8 y el ángulo θ es 30 grados. Ya, a ver, operemos eso. ¿Cuánto sale? 24,5 es esto. 24,5 newton. Ya está, ya, ¿no? Porque si esto es 24,5 y esta cosita de aquí es 100, creo que resulta más que evidente que esta fuerza de 100 es mucho mayor que esta fuerza, ¿cierto? Por lo tanto, este bloque va a acelerar hacia arriba, ¿no? Por efecto de esa fuerza. Ya está. Y como va a acelerar hacia arriba, deslizará hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza de fricción tendría que apuntar hacia abajo en esta superficie, porque recuerda que la fuerza de fricción siempre se opone al deslizamiento. Y de esa forma entonces tenemos respondida la pregunta A. Una observación, la respuesta solamente son las fuerzas, todo lo que está de color naranja, este de acá, o rosado, como quieras llamarle, ese color. Esto no se coloca en un diagrama de cuerpo libre, esto tampoco. Esto lo he colocado para hacer mi análisis, ¿de acuerdo? Esto obviamente tampoco se coloca. Esto es lo colocado para hacer mi análisis, ¿listo? Muy bien, continuamos. Luego de eso me dice la pregunta B. Debemos hallar el módulo de la aceleración del bloque. Ya, esta aceleración de acá. Para eso vamos a hacer entonces suma de fuerzas. A ver, ya sabemos nosotros que esta cosita va a acelerar hacia arriba. Coloquemos aquí un sistema de referencia hacia arriba. X, Y. Ya, esta cosita no va a ser necesario analizar la suma de fuerzas, solamente la suma de torques, porque él solamente va a estar rotando. Entonces primero comencemos con el bloquecito. ¿Ya? A ver, comencemos con el bloquecito. Decimos, para el bloque. A ver, sería así, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa del bloque, que es m, multiplicado por su aceleración, que es la incógnita. A ver, hacia arriba, tensión, bacán. Hacia arriba, nadie más, fricción hacia abajo. Y esa componente del peso, que no la voy a escribir toda, voy a colocar su valor nada más. 24,5. Ya, la masa, recuerda que es dato, la masa es 5. Esto es igual a 5A. Ya, digamos que aquí tenemos nuestra primera ecuación. El problema de esta ecuación es que hay dos incógnitas, ¿cierto? Una de ellas es la aceleración y la otra es la tensión. La fricción es dato, recuerda, vale 5. Ya está. Necesito entonces otra ecuación con las mismas dos incógnitas, ¿de acuerdo? Seguimos buscando. Ahora analicemos esta cosita de acá. A ver, vamos con la polea, ¿no? Con la poleíta. Vamos con la polea. Como te mencioné antes, la polea solamente gira, así que para la polea, sumatoria de torques respecto del centro de masa, momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. Muy bien, chicos, vamos a hallar la suma de torques respecto del centro de masa. Al ojo nomás, el peso no hace torque ni la fuerza del pivote. ¿Por qué?
Recuerda, todas las fuerzas que pasan por el eje de giro que estamos utilizando para calcular los torques, si pasan por el centro de giro, no generan torque o su torque vale 0. Por lo tanto, solamente harán torques esta fuerza y esta tensión, ¿correcto? Segundo, ¿en qué dirección aparece la aceleración angular? En este caso creo que está bastante obvio, ¿no? Porque si esta cosita se mueve en esta dirección porque está jalando el bloque hacia arriba, esta cosita girará en este sentido. Necesariamente, ¿cierto? Dado que él está jalando en este sentido, hacia la derecha, él va a girar en el sentido horario. Por lo tanto, aquí aparece la aceleración angular en ese sentido. Ahora veamos cuál de ellos dos hace torque en ese sentido. Para eso, recuerda, aplicamos regla de mano derecha o simplemente el truquito que vimos con los giros, ¿no? Del eje de giro vamos hacia la fuerza y luego giramos hacia donde apunta la fuerza. ¿Te das cuenta que este sentido de giro es igualito al de la aceleración angular? Él hace torque a favor de la aceleración angular. Va a ser entonces F multiplicado por su bracito de palanca. Ahora veamos qué es lo que hace la tensión. La tensión estaría así, ¿cierto? De acá. Vamos hacia la fuercita y luego giramos hacia donde apunta la fuerza. Ya, él haría un torque, como te das cuenta, en el sentido contrario de la aceleración. Por lo tanto, él hace un torque en contra, menos T, por su bracito de palanca. No hay más torques, recuerda, porque ellos no hacen torque. Aquí el momento de inercia vamos a ir reemplazando, ¿ya? El momento de inercia, recuerda que es dato, está aquí arriba, mr cuadrado entre 2, multiplicado por la aceleración angular. Listo, listo, listo. Ahora veamos qué es lo que va acá. Aquí debe ir el brazo de palanca. Recordemos cómo se halla el brazo de palanca. Desde el eje de giro vas a trazar la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza que estás analizando, F. Horizontal, vertical, ese brazo de palanca, como te das cuenta, es R. Por lo tanto, aquí va R. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Porque mira, aquí está la línea de acción de esta fuerza, que sería tangente a la circunferencia. Por lo tanto, su brazo de palanca, que es la distancia perpendicular, también es R. Aquí es R. De ahí te das cuenta entonces que esos R se van, por lo menos 1, y quedando por aquí F menos T igual a M R alfa medios. Ya. Ahora, tenemos una segunda ecuación, pero hay un pequeño problema, ¿cierto? El pequeño problema que tenemos ahorita es que no conocemos alfa, que es la aceleración angular. Con eso ya tendría entonces 3 incógnitas, ¿cierto? Tendría entonces 2 ecuaciones para 3 incógnitas. Me falta una ecuación más. Y ahí debemos recordar que siempre va a haber una relación entre la aceleración angular y la aceleración A. Y esa relación es esta, ¿cierto? Esta aceleración que tú ves por acá es la aceleración que presentan todos los puntitos que están aquí en el bloque y en la cuerdita. Porque al final de cuentas la cuerdita es ideal, o sea que todos los puntitos de la cuerdita se mueven igualito. En particular el que está acá. Ese puntito presenta esa aceleración, que sería más o menos el puntito que está por acá, ¿no? Este puntito de ahí con aceleración A. Ya, pero sabemos nosotros que en un movimiento circular, como es el que está acá, el que sigue este puntito es un movimiento circular. En un movimiento circular, esta aceleración se puede calcular simplemente multiplicando la aceleración angular por su radio de giro respecto al eje de giro, que es el centro de masa en este caso. Y ese radio de giro, como puedes observar, es R. O sea que en pocas palabras, este A es alfa por R. Ya está. Y justamente aquí aparece alfa por R. O sea que ese alfa por R en sí es A. Así es, esta cosita es A. A ver, vamos reemplazando. A ver, esto es F menos T es igual a la masa. La masa recuerda que es 2 kilogramos. Aquí, 2 kilogramos. 2 entre 2 me da 1, quedaría A. Listo. Y listo, chicos, se terminó básicamente el problema, ¿no? Tenemos dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. A y la tensión. Para nuestra suerte, en la primera ecuación la tensión está sumando y en la segunda está restando. Y como en esta pregunta B no me piden hallar la aceleración, entonces lo que voy a hacer simplemente es sumar la ecuación 1 con la ecuación 2. Al sumar esas dos ecuaciones, la tensión desaparece. Así es, la tensión desaparece.
¿Qué es lo que queda? A ver, T menos T, se va. F menos fricción cinética menos esto. F menos fricción cinética menos 24,5. Eso es cuando sumo todo lo que está a la izquierda. Ahora lo que está a la derecha, 6A. Vamos reemplazando los valores. Recuerda que esto se conoce. Esto de aquí es 100. Ahí está, mira, 100. Esto de acá también se conoce, ¿no? Esto vale 5. Y de ahí entonces ya tenemos la aceleración que presenta el bloque. Esto es 11,75 metros por segundo al cuadrado. Listo. Con eso se terminó la preguntita B. Ah, ya. ¿Y cómo hacemos la preguntita C? Más fácil la preguntita C. ¿Qué te dice la preguntita C? Te está diciendo que ahí es el módulo de la tensión. Ahí pues facilito. En esta ecuación no está la tensión y no acabas de hallar la aceleración. Reemplazar nada más, ¿no? Este F, ¿cuánto es? 100. La tensión quiero hallar, ya es 11,75. Y se terminó. Tenemos la tensión, que es 88,25 Newton. Y listo, chicos. Con eso se terminó la preguntita C y también se terminó esta preguntita número 2. Continuamos con la preguntita número 3. Listo, amiguitos. Ahora comencemos con la preguntita número 3. Dice así. Una barra homogénea muy delgada, de masa m igual a 20 kilogramos, tiene longitud de 5 metros y ese momento de inercia, pero cuidadito, es con respecto del centro de masa. ¿De acuerdo? Luego dice, se encuentra inicialmente en reposo verticalmente y pivoteada en su extremo inferior. Podemos observar que el pivote está aquí abajito. Aquí está el pivote. Ahí está el pivotito. Ahí está el pivotito. En todo momento se encuentra ahí el pivotito. Muy bien, ahí está el pivotito. ¿Qué es lo que dice luego de eso? Dice así, a ver, ya. Una masa puntual de 2 kilogramos con velocidad horizontal de 50 metros por segundo colisiona instantáneamente y se queda pegada en la barra en su extremo superior. Para el sistema formado por la masa y la barra, use el sistema de coordenadas mostrado para responder y debemos hallar el vector momento angular del sistema respecto al pivote justo antes de la colisión. Ya, esta masita que está acá va a ser lanzada con una velocidad bastante elevada y esa masita va a impactar acá y se va a quedar incrustada. O sea, va a pasar algo como esto, ¿no? Esta masita va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando. Y lo que me pide el problema es que analice cómo es el momento angular del sistema masita barra justamente aquí, cuando está a punto de impactar, en ese momento. Luego me va a pedir seguramente analizar cuando ya está impactando y por último cuando terminó de impactar y el conjunto se mueve solito, ¿correcto? Con cierta velocidad angular que seguramente calcularemos posteriormente. Ya, pero comencemos primero con esta partecita de acá. La preguntita A, directo nada más, ¿no? Preguntita A me dice, calcula el momento angular del sistema con respecto del pivote. Al pivote vamos a llamarle O. ¿De acuerdo? A ver, el momento angular de este sistema es básicamente la suma del momento angular que presenta la barra y la bala, ¿cierto? Ya, vamos a escribir por aquí entonces eso. El momento angular del sistema, del conjunto, respecto del pivote, en este momento, antes de que se impacte, es igual a el momento angular, de la bola, de la bolita, o de la masa puntual de la bolita, respecto de O, más el momento angular de la barra respecto de O. Para nuestra suerte, la barra no se mueve. Recuerda que dice el enunciado que la barra está ubicada verticalmente y se encuentra en reposo. Como se encuentra en reposo, su momento angular vale 0, porque recuerda que el momento angular también está asociado al movimiento, ¿no? A la capacidad de giro. Pero como no se está moviendo, su momento angular, va a ser 0. Por lo tanto, solamente vamos a tener que calcular el momento angular de la bola. Ahora, fíjate que la bolita, la masita, se está moviendo en línea recta nada más, ¿cierto? Y sabemos nosotros que cuando una partícula se mueve en línea recta, podemos aplicar para calcular su momento angular MBD. Así es, MBD, esa es la magnitud del momento angular
y aquí vamos a colocar su dirección, ¿de acuerdo? Ya, primero calculemos cada cantidad, o reconozcamos, mejor dicho, cada cantidad. Bueno, la masa es pues la masa, ¿no? Que es 2 kilogramos de esta cosita, de la masita. Su rapidez, 50, ¿cierto? 50. Este D nada más hay que colocar. Ya, ¿cómo se coloca D? D recuerda que es el brazo de palanca. ¿Qué es el brazo de palanca? Muy sencillo. Sobre la balita vas a colocar su momento lineal, el cual siempre, siempre, siempre recuerda, aparece en la misma dirección que la velocidad, ¿de acuerdo? Ya, una vez que colocas eso, a partir desde el eje de giro, que es el eje que vas a calcular el momento angular, vas a trazar una distancia perpendicular a ese momento lineal, ¿de acuerdo? Esa distancia perpendicular es justamente el D, que para lo que resulta del problema viene siendo la longitud de la barra, L entonces, ¿de acuerdo? Y ya está, esto vale L. Vamos a ir reemplazando entonces las cantidades. Pero primero veamos la dirección. Recuerda que para la dirección aplicamos regla de mano derecha, ¿de acuerdo? A ver, es así, ¿no? Del eje de giro vamos hacia donde está el vector momento lineal, más o menos por acá, y luego giramos hacia donde él apunta. En este caso, el sentido de giro es este, ¿no? Que es el sentido de giro sentido de giro horario. Ahora, aquí ten mucho, pero mucho cuidado con el sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Porque para el sistema de coordenadas, recuerda, un giro horario es negativo y un giro antihorario es negativo, pero cuando el sistema de coordenadas está así. Cuando el sistema de coordenadas está así, en el sentido antihorario es el positivo y en el sentido horario es el negativo. La pregunta es, ¿no? ¿El sistema de coordenadas está igual? No, no es cierto, no está igual. Para un sistema de coordenadas como este, el eje Z positivo está hacia adentro. O sea, para este sistema de coordenadas, el eje Z positivo está por acá. Es por eso que un giro en el sentido antihorario es con el pulgar hacia afuera, Z positivo. Y un giro en el sentido horario es un Z con pulgar hacia adentro, Z negativo o menos K. Y esto es K. ¿Listo? Ya, pero en este caso no. En este caso el eje Z positivo es entrante, ¿cierto? Bajo este sistema de coordenadas X, Y, el Z positivo es entrante. ¿Qué significa eso entonces? Que si ahora el giro me sale en el sentido antihorario, el sentido antihorario sería por aquí el saliente, pero el saliente sería el negativo porque el entrante es el positivo. Sería aquí menos K, correcto. En realidad ahora el sentido antihorario es el menos K y entonces el sentido horario es el K, ¿de acuerdo? Es el K. Y en este caso, como te das cuenta, el giro es en sentido horario. Por lo tanto, la dirección es K. Y ahí debes tener cuidado siempre, ¿no? Con el sistema de coordenadas que te proporciona el profesor, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces ya tenemos esa dirección y ahora sí reemplazamos todo. A ver, reemplacemos. La masa se conoce, recuerda, la masita ¿cuánto vale? ¿Dónde está? 2. La rapidez también se conoce, ¿no? 50. Y ese L, que es la longitud de la barra, se conoce también. ¿Dónde está? Acá está, 5. En la dirección K. Y se terminó. Operamos eso, a ver. Aquí es 100, 500. 500 entonces. 500K. Ese es el momento angular del sistema respecto de unidades. No te vayas a olvidar las unidades. Masa, kilogramos. La rapidez, metros sobre segundo. Y este D, metros cuadrados, lo convierte, ¿cierto? Porque D es longitud. Muy bien, chicos. Con eso entonces se terminó la pregunta A. Listo. Vamos ahora con la preguntita B, ¿ah? Preguntita B, preguntita B. A ver, dice así la preguntita B. Dice así la preguntita B. Dice, cada uno, debemos calcular, ¿no? Cada uno de los torques de las fuerzas externas. Ya, aquí falta indicar, seguramente aclararon en el examen, quiere los torques con respecto del pivote. No lo dice ya, pero debe decirlo así.
La suma de todos los torques respecto de este pivote. Regalo, ¿cierto? Es un regalo porque te das cuenta que con respecto del pivote, todas las fuerzas hacen torque cero. Aquí estamos analizando cuando están impactando, ¿no? Durante la colisión. A ver, ahí aparecen las siguientes fuerzas. Primero aparece la fuerza de la masita. A ver, no se ve, creo, ¿no? A ver aquí, así. Ya, ahí está. La fuerza, el peso de la masita. Luego aparece también el peso de la barrita. Y por último aparece la reacción del pivote, que podemos colocarla de esta forma, ¿no? Fx, Fy. Ya está. Ahora te das cuenta que todos hacen torque cero. ¿Por qué? Porque todos están pasando su línea de acción por el eje de giro. Y siempre que una fuerza pase por el eje de giro, su torque será cero. Podemos afirmar entonces por acá que la sumatoria de torques respecto del pivote es igual a cero. Porque todas las líneas de acción de todas las fuerzas están pasando por el pivote. Hacen torque cero. Ya está, hemos respondido a la pregunta B. Detalles más, detalles menos, pero así es la pregunta B. Te pregunta eso, nada más, esa es la respuesta. Vamos ahora con la pregunta C. El módulo dice de la velocidad angular del sistema justo después de la colisión. Ya, esa es la parte divertida. Primero, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar conservación del momento angular. ¿Cómo sé que se conserva el momento angular? Justamente por el último resultado que hemos obtenido en B. El último resultado que hemos obtenido en B me dice que la suma de torques vale 0 respecto de O, del pivote. Y siempre que la suma de torques sea 0 respecto de un eje, el momento angular se conserva respecto de ese eje. Vamos por aquí con la C. La sumatoria entonces de torques respecto del pivote es igual a 0. Por lo tanto, el momento angular del sistema respecto de O es constante. Es constante. Ah, ya, pero este momento angular lo hemos calculado acá. ¿Es este? Sí, es ese. Pero recuerda que este momento angular es un instante antes de que impacten. Y el momento angular que nosotros vamos a analizar es después de que impacten, para saber qué velocidad angular adquieren. ¿De acuerdo? Vamos a averiguar entonces qué velocidad angular adquieren estas cositas. Y en este caso es muy sencillo porque recuerda que después del impacto, cuando la balita, la masita se queda aquí adentro enganchada, el conjunto se mueve con esta velocidad angular, o sea que el conjunto solamente está girando. Podemos entonces afirmar lo siguiente, que el momento angular del sistema con respecto de O en esta situación es igual al momento de inercia del sistema multiplicado con respecto de O multiplicado por la velocidad angular. Recuerda que esto nosotros podemos utilizar siempre y cuando el movimiento sea solamente de giro, como justamente ocurre acá, ¿no? La barrita básicamente solo está girando. Ya, ahora sí, vamos a reemplazar. Esta cosita, ten mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque esto es el momento de inercia del sistema, del conjunto. ¿Cuál es tu sistema? La bolita y la barrita, ¿cierto? Sería entonces el momento de inercia de la bolita respecto de O más el momento de inercia de la barrita respecto de O. Ya está. Ya, el momento de inercia de la bolita respecto de O es muy sencillo porque es el momento de inercia de una partícula. Recuerda que la bolita tiene masita m y está ubicado a una distancia L del eje de giro. Y el momento de inercia básicamente depende de esas dos cantidades. Depende de la masa del cuerpo, de la partícula, y depende de su distancia al eje de giro, pero elevada al cuadrado. El problema está con él, entre comillas, ¿no? ¿Por qué el problema está con él? Lo que pasa es que el dato es el momento de inercia respecto del centro de masa. Ah, eso lo coloco acá. No, no te vayas a confundir, ¿ah? Esto es con respecto del centro de masa, que no es lo mismo con respecto del pivote, ¿de acuerdo? Para calcular el momento de inercia respecto del pivote, aplicamos el teorema de Steiner, ¿te acuerdas, no? El teorema de Steiner. Teorema de Steiner. ¿Qué nos decía el teorema de Steiner? El teorema de Steiner nos decía, si tú quieres calcular el momento de inercia con respecto de cualquier eje, el que tú desees, debes conocer básicamente tres cositas.
el momento de inercia respecto al centro de masa. Debes conocer la masa del cuerpo y debes conocer la separación entre esos dos ejes. Y lo vas a elevar al cuadrado. Ya, muy bien. Recuerda que estamos hablando aquí de la barra, porque de la barra es lo que no conozco ahorita, ¿no? Esto es de la barra. A ver, vamos a reemplazar lo que conozco. Esto conozco. Porque esta cosita de acá, recuerda que es el momento de inercia de la barra respecto al centro de masa, ml cuadrado entre 12. ml cuadrado entre 12. Ya, ahora aquí, en este paréntesis, recuerda que debes colocar la distancia entre el centro de masa de la barra y el pivote. A ver, el centro de masa de la barra está más o menos por acá. Recuerda que es una barra homogénea. Como es homogénea, su centro de masa está en el centro geométrico de la barra, o sea, a la mitad. La mitad. Ah, ya, pero si está en la mitad, entonces la distancia entre el centro de masa y O es L medios. En efecto, es L medios. Es L medios. Operando eso, ml cuadrado entre 3, ¿de acuerdo? Indicamos por acá, ml cuadrado entre 3 y ya está. Todo lo que está ahí se conoce. Vamos reemplazando porque todo eso de ahí son datos. A ver, comenzamos por acá. La masa, recuerda que es de la bolita, 2, multiplicado por la longitud L, que es de la barra, 5 al cuadrado. Más la masita en este caso es 20, multiplicado por la longitud, que es 5 al cuadrado, entre 3 por la velocidad angular. Ya, ¿cuánto vale todo esto? A ver, ¿cuánto vale todo esto? Operamos. 650 entre 3, velocidad angular. ¿Listo? Ya, luego de esto aplicamos conservación del momento angular. Porque recuerde que lo que nosotros estamos analizando en este momento es un instante después del choque. Y aquí tenemos un instante antes del choque. Y como el momento angular se conserva, podemos afirmar que el momento angular del sistema antes del choque, con respecto obviamente O, es lo mismo que el momento angular del sistema después del choque, con respecto del mismo punto, ¿cierto? Dado que se conserva con respecto del pivote. Y ya está, solamente nos queda en este caso reemplazar los valores. El momento de inercia, momento angular, perdón, antes del choque es 500. Colocamos por aquí 500. Y después del choque, cierto, con la dirección 500K. Y después del choque podemos observar que es 650 sobre 3, velocidad angular. Y de ahí tenemos entonces la velocidad angular que presenta el conjunto después del choque. Quedando aproximada, bueno, así queda con fracción ya, 3 entre 13, 30, perdón, entre 13, K, radianes por segundo. Listo, chicos, con eso entonces se terminó este problemita de acá. Y ahora solamente nos queda realizar la preguntita de para terminar. Continuemos entonces. Esta preguntita, la D, dice así. Debemos hallar la rapidez del centro de masa del sistema justo después de la colisión. Mucho cuidado ya, no te está pidiendo la rapidez del centro de masa de la barra. Te está pidiendo la rapidez del centro de masa del sistema. Para hallar la rapidez del centro de masa del sistema del conjunto barra bolita, debemos hallar la velocidad de la bolita, que le voy a llamar 1, y debemos hallar la velocidad del centro de masa de la barra. ¿De acuerdo? Conociendo esos dos, aplicamos la ecuación para calcular la velocidad del centro de masa del sistema. Para nuestra suerte, nos dice que analicemos justamente después de la colisión. Y justamente después de la colisión presentan esta velocidad angular que hemos calculado. Además, todavía tenemos algunos datos, ¿no? Que son como, por ejemplo, la longitud de la barra, que sigue siendo L medios, ¿no? Esa longitud nunca va a cambiar. Bueno, perdón, L es la longitud de la barra, pero la posición de cada punto es así. Ahora, recuerda que cuando esta cosita impacta, esto solamente está en rotación. Y cada puntito empezará a realizar un movimiento circular con respecto del pivote, cada uno con su respectivo radio. Este es el radio para el punto que está en el centro de masa, y por aquí estaría el radio para el punto que está aquí arriba, ¿cierto? Que vendría siendo un radio como este, más o menos. Así, un radio como ese. Ya está.
Hallemos B1, facilito, ¿cierto? B1 simplemente es W multiplicado por su radio de giro, que es L. Y la velocidad del centro de masa, W por L medios, nada más, porque es su radio de giro. Ahora sí, escribimos la velocidad del centro de masa del sistema. Ya. Esa velocidad recuerda que es LSM, recuerda, LSM y LSM mayúscula. Ya, sería M, la velocidad de la bolita, M multiplicado por su masa, multiplicado por su velocidad, más M, que es de la barrita, multiplicado por su velocidad. Recuerda que la velocidad que siempre tomamos es la velocidad del centro de masa de la barra. ¿De acuerdo? Siempre, 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 siempre. Porque un cuerpo rígido se mueve o se traslada como se traslada su centro de masa. Ya está. Y esta cosita entre la suma de las masitas. Listo. Recuerda que todo lo que está aquí es vectorial y también recuerda el sistema de referencia que nos proporciona el problema. X, Y. En el eje X entonces positivo están estas cositas. Escribamos cada uno. A ver, va a ser así, ¿no? M, el de acá es W por L a la derecha. W por L a la derecha, vector unitario Y podemos ponerle. Más M por esta cosita que es W por L entre 2 Y. Entre la suma de las masas. Todo lo que está ahí se conoce. Solamente nos quedaría reemplazar esos valores que están acá. Ya vamos a reemplazar. A ver, aquí sería 2 multiplicado por W, que ya sabemos que es 30 entre 13, multiplicado por L, que aquí está que vale 5, dirección Y, más M, que recuerda que es 20, W, que es 30 entre 13, multiplicado por L, L vale 5, todo eso entre 2, ya está. Y todo eso, todo eso entre la suma de las masas, que es 20 más 2. ¿Cierto? 20 más 2. Listo, operamos todo eso y obtenemos el vector velocidad del centro de masa. ¿Operando cuánto sale? A ver, operemos. Esto es 900 entre 143 y. Eso es aproximadamente 6,29 y. Recuerda que estamos hallando velocidad metros por segundo. Y con eso se terminó la preguntita número 4. Bien, amiguitos, ahora continuamos con la preguntita número 4. A ver, vamos a ver por acá. ¿Qué dice? Tenemos un cilindro macizo homogéneo de radio R. Eso significa que su centro de masa está en su centro geométrico. Es un cilindro completo, lleno. Eso es macizo, ¿no? Ya, luego dice, masa M y momento de inercia, eso que tú ves por acá. Se encuentra sobre un piso horizontal rugoso, sobre una cuerda enrollada en el cilindro en un radio R igual a R medios. Ya este radio pequeño que ves acá es igual a R medios, que es el radio R mayúscula, ¿no? Se aplica una fuerza constante paralela al piso, se refiere a esta fuerza. Y el módulo de F, como se muestra en la figura. A ver, se conoce ese módulo. Datos, la masa, el radio y F. El cilindro parte del reposo y rueda sin deslizar. Bacanazo. Ya sabemos que se trata de rodadura. Por inclusive lo hice. Ya está. Use el sistema de coordenadas indicado. Este sistema de coordenadas. Muy bien. Decimos. El módulo de la aceleración del centro de masa del cilindro. Eso debemos hallar. Ya. Muy bien. Facilito el problema, ¿no? Directo nada más. Mirá, lo que vamos a hacer primero. Diagrama de cuerpo libre. Sí o sí. Porque es un problema de rodadura. Tenemos que analizar suma de fuerzas, suma de torques. A ver, comencemos. Aquí hay una fuercita, F, que está aplicada aquí en la parte de abajo. Ahí está la fuercita F. Luego también aparece por aquí una fuercita, que es lo que nosotros conocemos como peso. Y recuerda que el peso siempre está actuando en el centro de masa del cuerpo, que en este caso es su centro geométrico, por tratarse de un cilindro homogéneo. Bacán. También recuerda que por aquí aparece una fuerza normal debido al contacto y siempre que es un movimiento horizontal, rodadura, esa fuerza normal siempre aparece apuntando hacia el centro de masita. Ya está. Y por último nos falta colocar la fuerza de fricción. Te cuento algo, no sé en qué sentido está la fuerza de fricción. ¿Importa eso? No. Lo que podemos hacer con la fuerza de fricción es una suposición.
Voy a suponer que la fuerza de fricción aparece en este sentido. ¿Y qué pasa si supongo mal? No hay problema, cuando yo resuelva, esta fuerza de fricción me va a salir positiva si mi suposición es correcta, o negativa si mi suposición es falsa, ¿de acuerdo? O incorrecta, mejor dicho. Entonces, vamos a suponer que va a la derecha, simplemente para completar. Esas son entonces las únicas fuerzas involucradas en el problema. El sistema de referencia que vamos a utilizar es este, eje Y hacia abajo, X a la derecha. Planteamos entonces primero la sumatoria de fuercitas. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa del objeto multiplicado por su aceleración del centro de masa. Porque recuerda que esta cosita está acelerando en esta dirección, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sabe que está acelerando en esta dirección? ¿Por qué no hacia el otro lado? Básicamente por las fuerzas, ¿no? Las dos las he colocado en esta dirección. Y básicamente es debido a esta fuerza. Dado que si esta fuerza no estuviese, él no tendría por qué moverse, ¿cierto? Él justamente se puede mover, se puede trasladar debido a esta fuerza. Esta fuerza es la que lo está jalando a la derecha para que se mueva a la derecha. Por eso la aceleración aparece a la derecha, ¿de acuerdo? Muy bien. Hacemos entonces el planteamiento de acá. Sería la fricción estática más la fuerza, porque ambas fuercitas están apuntando a la derecha, eje X. Y esto de aquí es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? La fricción estática y la aceleración del centro de masa. No conozco ninguna de las dos y justamente son las dos cantidades que me pide el problema calcular. Ya, entonces vamos a continuar porque no lo puedo hallar todavía, ¿cierto? Vamos a aplicar ahora la sumatoria de torques. Me falta una segunda ecuación. Ya, mira esta partecita. La sumatoria de torques respecto del centro de masa. Siempre recuerda respecto del centro de masa. Es igual al momento de inercia respecto del centro de masa multiplicado por la aceleración angular. Recuerda que debemos hallar la aceleración angular para ver qué torques están a favor de esta y qué torques están en contra. Ya, para eso nosotros justamente debemos analizar un puntito muy especial llamado el centro instantáneo de rotación, ¿cierto? Este puntito muy especial es el puntito que está aquí. Es el puntito que presenta velocidad cero. Pero antes de hacer esto voy a copiar por si acaso esto una vez más para algo que veremos después, ¿ya? Se me estaba olvidando de copiar. Ya, a ver, un ratito. Permíteme un momentito acomodar esto de aquí. Ya, listo. Nos quedamos entonces en analizar el centro instantáneo de rotación, que siempre es el punto de contacto, cuya característica es que su velocidad vale cero. Y además que con respecto de él, todos los puntitos que componen el cuerpo rígido en rodadura están desarrollando un movimiento circular, ¿cierto? Con respecto de ese punto. En particular este puntito que es el centro de masa, el cual presenta la aceleración del centro de masa y esta trayectoria circular que va siguiendo la va realizando con este radio de acá. Y como puedes observar, ese radio de acá corresponde al radio del disco, o perdón, del cilindro, que es R. Ya está. A partir de ahí puedes darte cuenta que necesariamente para que la aceleración del centro de masa aparezca en este sentido, la aceleración angular tendría que estar en el sentido sentido horario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerda que el sentido de giro que presenta él debe coincidir con el sentido en el cual está apareciendo la aceleración del centro de masa. O sea, hacia la derecha él, sentido horario él. ¿De acuerdo? Ya sabemos entonces en qué sentido aparece la aceleración angular. Ahora sí vamos a ver quién hace torque a favor de esto y quién hace torque en contra. A ver, veamos primero el signo. Desde el eje de giro, recuerda, para los sentidos, vamos hacia donde está la fuercita. Primero F. Y luego giramos hacia donde apunta la fuerza. Así. De aquí te das cuenta que este sentido de giro es contrario a alfa, ¿cierto? Porque este sentido de giro es antihorario y esto es horario. Por lo tanto, él hace un torque en contra de alfa. Colocamos por aquí menos el torque de esa fuerza. Fuerza por bracito de palanca. Seguimos. Ahora vamos con la fuerza de fricción, algo parecido.
Del eje de giro vamos hacia la fuerza y luego giramos hacia donde apunta la fuerza. Así. Y te das cuenta que este sentido de giro es contrario al de la aceleración angular. Antihorario también y él es horario. Menos entonces, menos la fricción. Multiplicado por el brazo de palanca y esto es igual al momento de inercia que es dato mr cuadrado entre 2 por alfa. ¿Listo? Ya, hallemos estos brazos de palanca. Sencillos de hallar, ¿no? Porque mira, aquí está la línea de acción de esta fuerza F y el brazo de palanca siempre se traza desde el eje de giro perpendicular. Este es el brazo de palanca para la fuerza F, que es R minúscula, pero recuerda que lo que dice el problema es que R minúscula es igual a R mayúscula entre 2. O sea que directamente puedo reemplazar aquí R mayúscula como el brazo de palanca para él, entre 2. Luego para la fuerza de fricción colocamos la línea de acción y desde el eje de giro trazamos la distancia perpendicular y ya tendríamos ahora su brazo de palanca que corresponde al radio R mayúscula, ¿cierto? En ese caso sería acá R. Ya está. Vamos simplificando. A ver, aquí todo podemos simplificar R. Menos F medios entonces, menos fricción estática. Y esto de acá es M R alfa medios. Ya está. Tenemos 1, 2, 3 incógnitas. Nos faltaría una ecuación. La ecuación que falta creo que está bastante sencilla, ¿no? Simplemente es cuestión de relacionar la aceleración del centro de masa con la aceleración angular, que como es un movimiento circular, esta cosita simplemente es alfa por r, ¿de acuerdo? Y justamente aquí aparece alfa por r, ¿no? Qué casualidad. Por acá entonces va a ser menos F medios, menos fricción estática, y esto de acá es M, alfa por r recuerda que es A, esta partecita es A del centro de masa, eso lo estamos viendo aquí, y por lo tanto esto de acá es A del centro de masa entre 2. Listo. Dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Podemos llamarle a esto la ecuación 1 y podemos llamarle a esto la ecuación 2. Para nuestra suerte, en la ecuación 1 y en la ecuación 2 aparece la fricción, aquí aparece sumando y aquí aparece restando. Por lo tanto, podemos sumar esas dos ecuaciones, ¿no? La ecuación 1 la puedo sumar con la ecuación 2. ¿Qué es lo que nos queda? Por aquí la fricción estática se va con esta, F menos F medios, F medios. Y por el otro lado, MAC con esto, ¿no? MA del centro de masa más M medios A del centro de masa. Aquí quedaría 3 medios, el 2 con el 2 se va y al final operando te queda que la aceleración del centro de masa es igual a F entre 3M. Y listo, entonces con eso hemos respondido la primerita pregunta. Porque la primerita pregunta me pide el módulo nada más de la aceleración del centro de masa del cilindro. F entre 3M. Ya, y luego ¿qué me pide? Me pide el módulo y el sentido de la fuerza de fricción. Ya, para el módulo y el sentido de la fuerza de fricción podemos utilizar la ecuación 1, ¿de acuerdo? Ya, como ya hemos utilizado este dato, vamos a achicarlo un poquito. Este gráfico, ¿no? Ya podemos achicarlo un poquito. A ver, por aquí, ya, es suficiente. Ahora, en esta ecuación vamos a operar, ¿de acuerdo? Esta ecuación de acá, esta ecuación de acá. Ahí vamos a reemplazar. ¿Qué es lo que voy a reemplazar? Voy a reemplazar el valor de la aceleración del centro de masa que acabo de calcular, F entre 3M. Ya está. Y ahí operando nos va a quedar así. Aquí quedaría F tercios, este F pasa a restar, menos 2F tercios. O sea que la fricción estática es menos 2F tercios, en efecto. Esa es la fricción estática. ¿Pero por qué salió negativa? Salió negativa porque justamente nosotros supusimos que iba en este sentido, ¿cierto? Ese signo negativo me está diciendo que no es así, que no va en ese sentido, que va en el sentido contrario. Vamos a dibujar por acá entonces. Suposición. La suposición fue que aparecía en ese sentido. He resuelto todo y me di cuenta que salió negativo. Entonces, lo real, lo correcto es que está actuando en este sentido.
¿cierto? Eso justamente me lo aclara el signo. No está en este sentido, sino que está en este sentido. Y entonces con eso terminamos la preguntita, dado que el módulo es 2F tercios y está actuando hacia la izquierda o hacia el eje X negativo. ¿De acuerdo? Ya está, este sistema de coordenadas, ¿no? Con eso entonces hemos terminado la pregunta A y la pregunta B. Esta es la respuesta, la pregunta A comenzó acá y la pregunta B continuó acá. Ya está, y esa es la respuesta. ¿Listo, chicos? Vamos con la última preguntita. Y ahora la última preguntita. A ver, dice así. Tenemos una barra horizontal homogénea de longitud L. Ya sabemos qué implica eso, ¿no? Homogénea, su centro de masa está en su centro geométrico. Además tenemos la longitud. Dice además de eso que su masa es 10 kilogramos de la barra, ¿no? Y momento de inercia respecto a su centro de masa, ese valor de ahí. Está pivoteada en el punto P, aquí, ¿no? Aquí en el punto P hay un pivote y básicamente aquí hay un bracito que lo sostiene al techo. Pero aquí hay un pivote, ya. Luego dice, el punto P está a 2 metros del extremo izquierdo, ahí se puede observar los 2 metros de la barra, y el extremo derecho de la barra se coloca un bloque puntual de masa 3 kilogramos. Este bloquecito de aquí está colocado en esa posición. Luego, el extremo izquierdo de la barra es sujetada por una cuerda ideal, la cual forma un ángulo θ de 60 grados con la horizontal. Se refiere a esta cuerda, ¿no? Luego dice, todo el sistema se encuentra en reposo en todo momento. Ok, dato clave. Todo el sistema se encuentra en reposo en todo momento. ¿Qué significa eso? Que en todo momento la suma de fuerza es 0, suma de torque es 0. Porque se mantiene en reposo siempre, quiere decir que no se traslada ni rota. ¿De acuerdo? Está en equilibrio. Muy bien. De sus respuestas dice, con el sistema de coordenadas indicado, el que está acá, XY, determine A. Debemos hallar el vector tensión en la cuerda sobre la barra, la tensión acá. Y debemos hallar el vector reacción del pivote sobre la barra. Aquí la reacción. Esas dos cantidades debemos hallar. Bueno, como me piden fuerzas y sabemos que es equilibrio, suma de fuerzas, suma de torque es 0. ¿Cierto? Muy bien, comencemos entonces primero con un diagrama de cuerpo libre. A ver, este bloquecito de acá no va a ser tan necesario analizarlo, ¿no? El bloque que está aquí, que lo puedo colocar por acácito. Este bloquecito. Lo que pasa es que este bloquecito, si te das cuenta, está encima de la barra. Entonces, si la barra no se mueve para nada, se mantiene siempre en reposo, este bloque tampoco tendría por qué moverse para nada, ¿cierto? Y entonces sobre él solamente actuarían dos fuerzas. Una, que es su propio peso, y la otra, que es la fuerza normal debido al contacto de la barra con el bloque. La fuerza normal. Además que como él no se mueve para nada, su normal es igual al peso, ¿cierto? Dado que la suma de fuerzas sobre él debe ser 0. Y como básicamente esto es una masa puntual, esta normal, perdón, podemos afirmar que está actuando acá, dado que funciona como una partícula, ¿cierto? Aquí está la normal, que ya sabemos que es mg. Ya vamos colocando las otras fuercitas. Por otro lado, por aquí aparece una cuerdita, ¿cierto? Y sabemos nosotros que siempre las cuerditas generan tensiones y siempre las cuerditas también están jalando en esa dirección. Ese ángulo θ. Muy bien. Además de eso, nos faltaría por aquí más o menos la fuerza que está ejerciendo el pivote. Recuerda, como al comienzo no sabemos en qué dirección aparece la fuerza del pivote, siempre vamos a colocar dos componentes, ¿ya? Una componente horizontal, Fx, y una componente vertical, Fy. Ya está. Ahora, solamente nos faltaría colocar el peso de la barra, ¿cierto? El peso de la barra, ya. M mayúscula G. Pero recuerda que el peso de la barra debe actuar en el centro de masa de la barra, que es el centro geométrico del cuerpo. Vamos completando algunas longitudes, porque recuerda que tenemos algunos datos de longitudes, como por ejemplo esta, ¿no? Que es 2. Ahí está, el enunciado lo dice. Además, como él está a la mitad y la barra tiene 6 metros de longitud, quiere decir que con respecto a este punto, él está por aquí a 1 metro. Y como esto es la mitad, por aquí debería estar la otra mitad, ¿no? Que corresponde justamente a 3 metros. Como puedes observar, del bloquecito al pivote hay 4 metros. Ahí están los 4 metros, ¿ya? Muy bien, como ya tenemos todo esto, ahora sí podemos comenzar con el planteamiento, ¿no? Algo sencillo primero, la suma de fuerzas, ¿ya? Que es la parte sencilla, ¿no? La sumatoria de fuercitas en el eje X, como te puedes dar cuenta, solamente hay dos fuerzas en el eje X. Ah, bueno, me faltó descomponer esto, ¿no? Vamos a descomponer.
Esta cosita presenta dos componentes, una componente por aquí y otra componente por aquí, descomponiendo. Con este ángulo, esta componente es t coseno de teta, esta de acá. Y esta componente es t seno de teta, esta de acá. Ya está. Ahora entonces ya podemos plantear, ¿cierto? Fx, derecha, 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 Fx menos t coseno. Recuerda que el sistema de referencia que estamos utilizando es este, ¿ah? El problema lo da, aquí está. X positivo a la derecha, el X negativo a la izquierda, menos t coseno de teta, igual a 0. Básicamente de esta ecuación ya puedo hallar Fx, siempre y cuando conozca la tensión. Listo. Seguimos. Ahora vamos con la sumatoria de fuercitas en Y. Eso también debe ser 0, ¿no? Recuerda que todo eso es por equilibrio. A ver, en Y, hacia arriba el positivo, Fy. ¿Quién más? Nadie más está hacia arriba. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Menos mg, menos t seno de teta. Todos esos hacia abajo el negativo. Igual a 0. Básicamente de aquí ya tengo la componente en Y de la reacción del pivote. ¿Cierto? Ya tenemos la componente en Y y la componente en X. Pero el problema es que no conocemos T. Ambas componentes están en función de T. Ya, objetivo entonces en este momento, hallar T. Ya, como ya apliqué suma de fuerzas 0 en X y en Y, solamente me queda suma de torques. Ahora, como mi objetivo solamente es hallar la tensión, me conviene tomar la suma de torques respecto del pivote. Dado que si tomo la suma de torques respecto del pivote, las fuerzas aplicadas en el pivote no desarrollan torque, ¿cierto? Solamente harán torque las otras fuerzas. Y como te mencioné antes, en este momento ya no es necesario seguir analizando estas fuerzas, porque ya las tengo aquí expresadas. Solamente me faltaría hallar las tensiones. Por lo tanto, vamos a hacer suma de torques respecto del pivote, que le voy a llamar O. Planteamos por acá. Sumatoria de torques respecto de O. Y esto es igual a 0. Ahí aplicamos la regla de signos para un sistema de referencia como este. En ese sistema de referencia, en el sentido antihorario es el positivo y en el sentido horario es el negativo para los torques. A ver, veamos. Con respecto de este punto, hace torque esta normal. Normal por su brazo de palanca. Averiguaremos quién es el brazo de palanca. Luego el peso, ¿no? El peso por su brazo de palanca. No estoy colocando aquí más ni menos, al menos lo voy a colocar de acuerdo al torque, ¿ya? Ellos no hacen torque. Ahora, aquí cuidadito, mira, esta componente de la tensión, si te das cuenta, está pasando por el eje de giro, ¿cierto? Esta componente está pasando por el eje de giro, por lo tanto esta componente no hace torque, así es. Siempre que una fuercita pase por el eje de giro, no hace torque. Haría torque solamente esta componente, que es T seno de teta, multiplicado por su bracito de palanca. Nadie más. Este y este. Igual a 0. Muy bien. Vamos a averiguar primero los brazos de palanca. Para eso, facilito, ¿no? La normal. Colocamos aquí la línea de acción de esa normal y luego desde el eje de giro trazamos una distancia perpendicular a esa línea de acción. Esa distancia perpendicular puedes observar que es esto, ¿no? Porque esto es vertical, horizontal, 90 grados. Y esa distancia, como puedes observar, es 4. O sea que su brazo de palanca es 4. Bacanazo. Hacemos lo mismo con el peso. Línea de acción vertical, eje de giro perpendicular. Ese es su brazo de palanca 1. Un hito por acá, un hito por acá. Ahora para él, línea de acción vertical, desde el eje de giro, su brazo de palanca sería esto, ¿no? Y te das cuenta que ese brazo de palanca es 2. 2 metritos. Por lo tanto, aquí va 2 metritos. Ya está. Ahora solamente nos queda colocar los signos. A ver, cuidadito por ahí. Comenzamos con la normal, ¿de acuerdo? Del eje de giro vamos a la normal y luego volteamos hacia donde apunta la normal. En este caso, hacia abajito. Ahí está la normal, mira, apuntando hacia abajito. Ese es su giro. Me parece que este giro se parece a este, ¿no? O sea que es un giro horario, negativo. Negativo, 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 negativo. De la misma forma, analizamos para el peso. Del eje de giro, vamos al peso y luego volteamos hacia donde apunta el peso.
Te das cuenta que este giro es igualito a este. Negativo también, negativo todo. Seguimos. Esta. Del eje de giro vamos hacia donde apunta la fuerza. Aquí está la fuercita, giramos hacia donde apunta la fuerza. Giramos. Este giro de acá te das cuenta que es parecido a este giro, ¿no? Es un giro antihorario, ¿cierto? Por lo tanto, ese torque es positivo. Y ya está. De ahí tenemos entonces la tensión. Vamos despejando, ¿ya? A ver, la tensión será igual a... Voy a indicar la normal. Esta normal se conoce, es mg. Ya, a ver, operando. Esta cosita pasa aquí a sumar 4 mg. Esta cosita pasa a sumar 4 mg. Y aquí quedaría 2 seno de teta, que podemos colocarlo acá dividiendo. Y ahora sí, reemplacemos todo. 4 por su masita m minúscula, que es 3 kilogramos, más a por 9,8, más la masita m mayúscula, que es 10, por 9,8 entre 2 seno del angulito que está por ahí, que también es dato, 60 grados. Y listo, con eso entonces tenemos el valor de la tensión, que es aproximadamente 124,48, podemos ponerle, 48 newton. Ya está. Eso de ahí es el módulo de la tensión. ¿Me piden eso? No. Lo que te está pidiendo la primera pregunta es el vector tensión. Ok. No me piden el módulo. No, te piden el vector. Y ya tenemos básicamente la forma que tiene, ¿no? T coseno horizontal, T seno, vertical. Ambas componentes negativas, porque apuntan hacia los ejes negativos. Menos por acá, menos por acá. Y listo, solamente nos queda reemplazar, porque recuerda que la tensión ya la conocemos y también recuerda que el angulito se conoce, ¿no? El angulito teta es 60 grados. A ver, operando por aquí. Este primero sale 62,24. Menos entonces, menos, 62,24. El segundo, menos 107,8. 107,8 newton. Ese es entonces el valor de la tensión, el vector tensión. Esa es la respuesta a esa preguntita. ¿De acuerdo? Ahora para la preguntita B, básicamente me pide la reacción del pivote. Debemos hallar Fx y Fy. Pero Fx es T coseno. Esto es T coseno. Su valor es 62,4. Ya está. 62,24, perdón. Ya está. Ahora, Fy sí hay que reemplazar con cuidado, ¿ya? Porque Fy es todo esto. La masa m, recuerda que es 10 por 9,8. La masa m minúscula es 3 y lo vas a multiplicar por 9,8. Y le vas a sumar T seno de teta. Pero T seno de teta lo hemos hallado, ¿no? 107,8. Operando todo eso, tenemos entonces 235,2 newton, que justamente son las dos componentes de la reacción del pivote. Y entonces la fuercita del pivote simplemente será las dos componentes que estás observando, ¿no? Fx, Fy. Listo, esa es la respuesta. Vamos a reemplazar los valores nada más. O sea que vas a colocar simplemente el valor que está acá, que es 62,24, perdón. Y el otro es 235,2. Todo eso en newton. Esa es entonces la respuesta, en este caso, a la preguntita. Eso nomás es la respuesta. Eso nomás es la respuesta. Nada más, nada más. Esta es la respuestita. Listo, amiguitos. Con eso terminamos este examen. Ha venido relativamente sencillo, ¿no es cierto? No ha venido muy rebuscado este ciclo. Bien, sería todo entonces. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.